Muy buen día, nuevamente saludos desde aquí, de Toronto, Canadá, donde quiera que nos estés viendo, donde quiera que te estés preparando para este crecimiento en tu fe, ah, poniendo los fundamentos básicos para que puedas de ahí construir en tu vida y crecer. El conocimiento de Dios nos trae a nosotros una oportunidad para poner en práctica y cuando lo ponemos en práctica es cuando en realidad crecemos. Así que te saludo, te bendigo en el nombre de Jesús y bueno, vamos a esta próxima clase que tiene como título El bautismo en el Espíritu Santo. Vamos aquí a ver la escritura de Juan 16:7. Yo la tengo aquí en mi pantalla. Quiero que por favor lo busques tú también ahí, que tengas como siempre tu libreta de apuntes. Um, Acuérdate que esto tú mismo lo vas a tener que pasar, lo vas a tener que compartir a tus hijos, a tus amigos. En algún momento este conocimiento, tus notas, tu aprendizaje va a ser una herramienta muy poderosa para aquellos que crean en Jesús a través tuyo. ¿Ok? So, vamos a leer Juan 16:7. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. El Espíritu Santo de Dios, según las Escrituras, tiene las cualidades de una persona. Sabemos que Dios es espíritu, pero tiene cualidades de una persona. ¿A qué me refiero con esto? Que habla, que siente, que guía, que nos consuela, tiene todos esos atributos. Obviamente Dios es perfecto. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Él es completamente bueno. El Espíritu de Dios muchas veces se ha tomado como que fuera o se ha aprendido erróneamente como que fuera la tercera persona del Espíritu de Dios, de la Trinidad. Pero esto no es correcto, por así decirlo. Que vino en un tiempo donde el Padre planeó, Jesucristo cumplió con el plan y por, como se dice, tercer paso, tercera época, tercera temporada vino el Espíritu Santo. Eso sí nos declara las Escrituras, pero de que sea la tercera persona de la Trinidad, no, porque los tres son uno, los tres tienen el mismo lugar, los tres son Dios, los tres tienen el mismo nivel de honra, de divinidad, de poder, así que está en el mismo nivel. Uh-huh. Los tres son uno, recuerden. Entonces, el Espíritu Santo, según este pasaje, vendría enviado por Jesús. Cuando Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, muchas veces yo me he puesto a pensar eso y para mí es retador pensar de que hubiera alguien que reemplazara a Jesús. Si nos ponemos en el momento en que Jesús estaba diciendo eso a sus discípulos, a mí me volaría la mente pensar de Jesús, pero ¿quién te va a reemplazar? O sea, ¿cómo nos va a convenir a nosotros? Contigo hemos visto lo mejor que nos haya pasado en nuestras vidas. O sea, ¿quién más va a venir a, como se dice, a cubrirte o a reemplazarte, a tomar tu lugar? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo en este momento con nosotros? Me imagino que esa pregunta, pues quizás se la hayan hecho los discípulos. Creo que en algún momento también hasta quizás pasaron como esa penita, esa angustia de quién va a venir ahora, quién va a ser nuestro próximo líder. Jesús en su sabiduría y en el Padre en su perfecto plan, esta era la temporada donde Él tenía que marcharse, donde Él tenía que ser entregado, donde tenía que ser sacrificado el Cordero Santo por nosotros para redimirnos y
era el momento para en nosotros como discípulos, en ese tiempo los 12 discípulos de Jesús y todo el pueblo de Israel, pudiera experimentar algo sobrenatural cada uno en sí mismo. Y esa es la diferencia entre cuando Jesús estaba con nosotros y ahora que el Espíritu Santo está con nosotros. La Escritura revela de que Jesús ascendió al Padre y que ahora está sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo, orando por ti y por mí. Todos los días, 24/7. Él es el que intercede, Él es el que ora por nosotros delante del Padre. Él es el abogado que nosotros tenemos delante del Padre. Pero entonces, ¿quién quedó aquí en la tierra? Y eso lo vemos cumplido, esa promesa cumplida. De hecho, hay muchas profecías acerca de que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Y esto se cumple en el libro de Hechos. Ya cuando Jesús parte, dice ahí en Juan 16 que Él enviaría. Sucede en el libro de los Hechos capítulo 2, donde llega el bautismo del Espíritu Santo, donde Jesús les ordena incluso a sus discípulos, hey, no se muevan de Jerusalén, quédense para que el Espíritu de Dios venga, esperen la promesa. Esa era una promesa que Jesús les hizo recordar a los discípulos para que ellos obtuvieran. Y dice que en esa reunión hubieron 120 que estuvieron esperando, anhelando la venida de este poder sobrenatural, de esta persona, del Espíritu Santo. Primero entonces nos damos cuenta que ahí en Juan 16:7 nos indica que el que envió el Espíritu de Dios fue Jesús. Y quiero hacer recalque a la diferencia entre la temporada que estuvo Jesús y ahora la temporada que vino el Espíritu Santo. Jesús como ser humano estaba completamente, ¿cómo se dice?, capacitado o restringido es la palabra, a estar en un solo lugar, ¿no? Con diferentes personas, pero en un solo lugar, ¿no? Y tenía que recurrir o recorrer varios lugares para que la gente pudiera experimentar de su presencia, de su poder, pudiera escuchar de sus enseñanzas, etcétera, etcétera. Con la venida del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, cuando desciende, cuando viene como un viento recio, dice la palabra, y bautiza y llena de su espíritu a las personas que estaban esperando por él. Ahora el Espíritu de Dios estaba en cada persona, lo bautizó en cada persona. Ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, cada uno, porque Él descendió y tocó completamente, llenó completamente, los bautizó a cada persona. Y ahora vive en ellos. Vamos a ver en la Escritura. Bueno, ¿quién es primeramente el que bautiza con el Espíritu Santo? Marcos, capítulo 1, versículo del 8 al 11, mira lo que dice. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él les bautizará con el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista está declarando esto acerca de Jesús. Es Jesús quien nos bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuándo es este bautismo? Este bautismo primeramente sucede al nacer de nuevo. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de Jesús y el Espíritu Santo ahí empieza a orar en nosotros, a hacernos ver la necesidad de que necesitamos a Dios, necesitamos ser salvos. El día que tú fuiste salvo, el día que tú decidiste por tener a Dios en tu corazón y en tu vida, ese convencimiento no lo hiciste tú, lo hizo el Espíritu Santo, aunque a veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo estaba obrando. Él fue el que nos dio esa convicción de pecado, dice la palabra, y nos hace ver que somos pecadores con necesidad de un Salvador.
Ahí es la primera vez donde uno experimenta el nacer de nuevo, el nacer del Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios entra en nuestra vida y nos hace nacer. Nuestro espíritu que estaba muerto vuelve a vivir. Y ese espíritu es el que tiene conexión con su espíritu. Amén. So, primeramente sucede el día de nuestra conversión. Y vemos en el pasaje, en los pasajes, diferentes pasajes de la Biblia, donde cuando el mensaje es predicado, la gente quiere ser bautizada por el Espíritu Santo y por el bautismo en agua. Eso es fabuloso. Sucede en el momento. Y te voy a dar las escrituras. Hechos 19, del 1 al 6 y Hechos 10, 44, 48. Apúntalo. Hechos 19, del 1 al 6 y Hechos 10, 44 al 48. Sucede en la vida de las personas que el Espíritu de Dios viene a tocarles y viene a hacerles, a darles esa convicción de que necesitan a un Salvador, necesitan nacer de nuevo, necesitan a este Jesús. Bueno, la intervención del Espíritu Santo en la vida de Jesús se vio desde el principio, desde su profetizaron sobre él, desde su nacimiento. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, lo vemos en el libro, en los Evangelios. También dice la palabra que descendió el Espíritu Santo sobre él cuando Juan el Bautista lo bautiza, su primo lo bautiza, y dice que descendió sobre él y que permaneció en él. También dice la palabra, y lo vemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, que él fue lleno del Espíritu Santo. Y en Lucas 4 también, en el versículo 14, vemos que él fue investido del poder del Espíritu Santo, que fue investido del poder del Espíritu Santo. Así que la intervención del mismo Espíritu de Dios en la vida de Jesús, 100% hombre y 100% Dios, fue desde su principio. Aunque el Espíritu de Dios siempre estuvo desde antes de la fundación, porque es Dios. Los tres son uno, recuerda. Entonces siempre estuvo, su existencia siempre estuvo, lo vemos desde el libro de Génesis, desde el comienzo, ha sido su participación en todo momento. Pero ahora, después de que Jesús ascendió al Padre, es donde vemos ese ministerio completo de Jesús en nosotros. Bueno, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Y quiero que leamos y apuntes Juan 14, versículo 15 al 17. En este versículo, el Espíritu Santo, o bueno, la palabra nos dice que Él mora con nosotros. En nosotros está Él, con Él y Él en nosotros. Bueno, Juan 20:20 y Romanos 8:9 son las escrituras que te aconsejo puedas leer y puedas meditar. Juan 20:22, y Romanos 8:9. Esa presencia de Dios en nuestra vida hace que caminemos en su poder, obedeciendo a lo que Dios nos ha mandado. Él respalda con su poder a todo aquello que Dios ya habló que hiciéramos. Dios siempre respalda lo que ha prometido. En su nombre, dijo la palabra, nos dijo Jesús, ¿sí? Haremos proezas, haremos milagros, haremos prodigios. Dios te usará por medio del Espíritu Santo. Él es a través de ti haciendo esos milagros. Él es a través de ti hablando con denuedo acerca del Evangelio. Muchas veces decimos, pero ¿cómo le voy a hablar a tal persona? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le entro? ¿Que aquí, que allá? Y para eso también está el Espíritu Santo, para ayudarte. Y dice que en el momento que tú compartes el Evangelio, Él es. Si tú te dejas guiar y permites que Él te hable, le escuchas, Él te va a dar el punto acertado para hablar con las personas. El tema importante que ellos necesitan escuchar, porque solo Dios sabe lo que ellos necesitan escuchar.
Así que no nos enfoquemos tanto en, tengo que ser elocuente, tengo que saber mucha escritura para poder decirle a otras personas acerca de Jesús. Creo que los discípulos estaban hasta con menos recursos que nosotros contamos el día de hoy y ellos tuvieron que depender completamente de la guianza del Espíritu Santo para poder testificar de lo que habían visto, de lo que habían vivido con Jesús y para poder hablarle a una generación de un pueblo que era necio, terco. Solo el Espíritu de Dios podía tocar el corazón de esas personas. Y eso es lo maravilloso. Nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo para poder compartir este evangelio, porque solo Él puede tocar el corazón de las personas. Amén. So, hay varios versículos y quiero que lo apuntes para que tú lo leas allí, donde Él hace la promesa de obra acerca de nosotros, en Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Lucas 24:49 y Hechos 1:8. ¿Qué es primero, el bautismo en agua o el bautismo en el Espíritu Santo? No necesariamente hay un orden, ¿no? Ni necesariamente es antes del bautismo de agua. Cuando vemos en la escritura, y quiero que leas ahora Hechos 10, apúntalo, Hechos 10, versículo 44 al 48. Es un pasaje hermoso, ¿no? Donde primeramente tú ves que el Espíritu de Dios se derrama y luego fueron bautizados en agua. En diferentes experiencias dentro de la misma palabra de Dios te vas a dar cuenta que con las personas Dios obró de diferente manera. Algunos inmediatamente de que se les comparte el evangelio deciden, ahorita me bautizo. Y bautízame, le decía a los discípulos, a Pablo, bautízame en agua. Y después, obviamente, el Espíritu de Dios los bautizaba, ¿no? En su espíritu. Pero en otros hemos visto que ni bien alguien está predicando, como en este caso, en el libro de los Hechos, está predicando Pedro y dice que el Espíritu Santo se derramó y ellos después fueron bautizados en agua, ¿no? Jesús fue primero bautizado en agua y luego descendió el Espíritu Santo. En Marcos 1, 9 al 11. Eso lo puedes ver. Marcos 1, 9 al 11. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, es importante leer también esto. ¿Cómo se manifestó ese bautismo del Espíritu Santo, esa llenura en los primeros creyentes? Y voy a mencionarte alguna de esas cosas. Primero, hablaron en otras lenguas. Otras lenguas, mejor dicho, otro lenguaje, no lenguas celestiales, ¿sí? Otro lenguaje. Dice que los que estaban ahí en ese pueblo, en ese momento presentes, escucharon que muchos de los que fueron bautizados en el Espíritu Santo empezaron a hablar el lenguaje de todos los que estaban ahí. Y ellos se asombraron. ¿Cómo es que este sabe mi idioma? ¿Sí? En muchos idiomas. Qué tremendo poder decirle al Espíritu Santo, Señor, bautízame en esas lenguas porque necesito predicarle a esta persona para que me entienda. Eso pasó en el Pentecostés. Otra de las señales o otra de las señales es que lenguas de fuego, dice, descendieron. Lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo según el Espíritu Santo les daba. Esas lenguas de fuego, yo no me imagino cómo haya sido. No pudiera describirlo a cabalidad, creo que nadie lo pudiera porque no lo vivimos, no lo experimentamos en ese momento, cómo fue. Pero hoy en día también el Señor nos puede bautizar con esas lenguas de fuego, con lenguas celestiales. Hay lenguas celestiales que también se refiere al bautismo del Espíritu Santo, donde es un lenguaje que Dios nos da para poder interceder y crecer en el Espíritu. Así que es para las personas que tienen sed y que se lo piden, ¿no?
primeramente, te ayuda mucho a crecer en tu hombre interior. Por experiencia te lo digo. Yo fui bautizada en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y eso cuando yo me comunico con Dios, no solamente en mi lenguaje que es entendible, sino que usando esas lenguas con las que Él me bautizó, siento que mi espíritu se edifica. Y dice la palabra de Dios que es el mismo espíritu orando a través de nosotros. ¡Wow! O sea, es el Espíritu Santo realmente hablándole a Dios a través de esas lenguas. O sea, qué manera más acertada. Muchas veces he pasado momentos donde en mi tiempo de oración no he dicho quizás alguna palabra entendible y me he pasado como 10 minutos, 15 minutos orando en esas lenguas celestiales. Y cuando termino digo, pero pareciera que a veces uno siente, pues no oré porque no he dicho nada en palabras. Pero esa, creo yo, fue la oración más eficaz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que intercede a través de nosotros, es el que ora a través de nosotros y Él es muy acertado. Que aunque mi mente no entienda lo que estoy diciendo, hay alguien que sí me está entendiendo y es Dios mismo. Así que yo te animo a que tú le pidas, Señor, bautízame con tu Espíritu. Bautízame con tu Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero que me des esas lenguas celestiales. Yo quiero que me bautices con poder y fuego. Con lenguas de fuego. Quizás no te da lenguas celestiales. Quizás te bautiza para profetizar. Quizás viene el Espíritu Santo sobre tu vida y te da dones. Te da dones para que hables palabras de ciencia, palabras de profecía. Hay tantos dones, tantas tipos de manifestaciones de ese bautismo del Espíritu Santo. Así que yo te aconsejo que tengas esa sed por ser bautizado, para que tú crezcas y seas un instrumento útil para bendición de otros. Otra de las señales es, o mejor dicho, como decir una aclaración, es que este bautismo que Dios nos da a nosotros tiene un propósito. O sea, no es para jugar, para entretenernos, para pasar el rato, porque se siente rico, es para que yo me sienta bien. No. El bautismo del Espíritu Santo tiene un propósito que va más allá de sentirnos bien o de algo personal. Pedro explica cuando él predica, dice, yo predico el Evangelio, testifico de Jesús a toda esa gente que estaba dudando y burlándose. Ahí, cuando leas el versículo 38 al 42 del capítulo 2 de Hechos, te vas a dar cuenta. Era gente dura, era gente que estaba, Dios mío, en contra del Evangelio, en contra incluso de los cristianos. Pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo, incluso Pedro, que en un momento lo conocieron como que él negó a Jesús. Él negó a Jesús en ese momento. ¡Wow! Dice la palabra ahí en el capítulo 2 de Hechos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza con denuedo, con valentía, a declarar el Evangelio, a hablarle de Jesús, como dijera uno, sin pelos en la lengua. No les tuvo miedo. Les decía, ustedes crucificaron al dador de la vida. Ese Cristo que ustedes crucificaron es esto, esto, esto. Y con denuedo predica el Evangelio y dice la Biblia, que ese día se convirtieron más de 3,000 personas. Más de 3,000 personas. ¡Wow! Queremos denuedo y valentía para predicar y testificar de Jesús. Queremos. Y eso también lo da el Espíritu Santo. Muchas veces nos atamos nosotros y nos encorralamos en ese pensar, pero es que yo soy tímido, pero es que yo soy nada, no hay excusa. Ponte en las manos del Espíritu Santo. Dile al Espíritu Santo que te dé valentía. Quiero hablar con denuedo, with boldness. Yo quiero ser valiente, quiero testificar de ti porque no me puedo quedar callado. Ayúdame, Espíritu Santo. Quizás no voy a predicar como Pedro, ni como Juan, ni como mi pastor, ni como no voy a predicar como ellos, pero voy a predicar guiado por tu Espíritu, lleno de tu Espíritu. Eso es lo que vale. Y quizás en ti sea de una manera diferente, pero va a ser eficaz y poderoso. Así que
el bautismo del Espíritu Santo, más allá de que es un beneficio nuestro para nuestra vida espiritual, también tiene el propósito de testificar y de traer otras almas, de afirmar al pueblo de Cristo, de reconciliar a aquellos que no conocen a Dios y traerlos al Padre. ¿Eh? El propósito de ese bautismo también es salvación, es bautismo, dice la palabra que perseveraban en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. ¡Wow! Que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre su iglesia. Lo pedimos porque este es el tiempo donde más lo necesitamos. Estamos viendo tantos retos en la sociedad que esta nación y todas las naciones necesitan experimentar ese poder sobrenatural, esas lenguas de fuego. Necesitamos experimentar otro Pentecostés y la palabra lo ha prometido. Dios lo ha dicho. Hay profecías de que en estos últimos tiempos el Espíritu de Dios descenderá sobre toda carne y vamos a hablar en lenguas, vamos a ver visiones, vamos a profetizar y dice que milagros van a ocurrir. Así que prepárate. Yo te pido que le pidas a Dios, si tú no sientes esa urgencia de orar o de estar emocionado por ese tiempo que vamos a vivir llenos del Espíritu Santo, dice que viene una cosecha de almas. Mateo 24 y Mateo 25 lo declaran. Dice, el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ese evangelio va a ser predicado cuando todos estemos llenos, saturados de su espíritu, hablemos en el poder del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo se manifiesten. Así que te animo a que le pidas al Señor, Dios mío, dame avivamiento a mi corazón, dame de tus dones, dame, yo quiero ser lleno de tu espíritu porque yo quiero ser partícipe de ese avivamiento que viene a la tierra y que se manifieste no solamente en mí, que se manifieste en nuestras familias, en tus hijos, en tu familia. Tú quieres que tu familia también sea salva. Tú quieres que ellos vayan al cielo, que estén en la presencia de Dios, que tus amigos. No permitas que la salvación solamente se quede contigo. Así que te animo a que esa sea tu oración, tu urgencia. Amén. Que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Nos vemos en la otra clase.